El título de la charla de esta mañana es Fuera de lugar. Fuera de lugar. Yo no sé qué le sugiera a usted esta frase, esta palabra. Pero, por ejemplo, hay algunos de nosotros que somos muy selectivos, muy puntillosos para ver, por ejemplo, en casa cuando algo no está en su lugar. Yo tengo una obsesión y es que en casa miro los cuadros y resulta que por la vibración de los coches que pasan por la calle, los cuadros tienen cierto movimiento y de pronto se desescuadra. Y allí estoy yo acomodando porque se ha salido del lugar adecuado, de la posición adecuada. Fuera de lugar es cuando a veces dejamos la leche o la manteca fuera de la heladera y entonces enseguida alguno dice, meterlo en la heladera porque se va a echar a perder, porque se está ablandando. Entonces algo que está fuera de lugar lo vamos a colocar en el lugar correcto, lo vamos a poner donde debe estar. Fuera de lugar. Los libros. A veces tenemos allí un libro que no está en la biblioteca o no está en el estante que corresponde. Alguien lo sacó y no lo volvió a poner en su lugar. Yo no sé en la casa de ustedes. En la nuestra hay un integrante de nuestra familia que es especialista en dejar las cosas fuera de lugar. Y allí está la madre o el padre, y con esto estoy dando ya señales claras de identidad, tratando de colocar otra vez las cosas donde corresponden, fuera de lugar. Vamos a ver en el pasaje que esta mañana vamos a leer algo que a lo mejor nos semeje, nos traiga a memoria, nos traiga a mente justamente el título de algo o alguien que está fuera de lugar. Y vamos entonces a Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9, y dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. También el lugar es Betsaida, o también el estanque de Betesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Siguiente entonces, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Preste atención a esta cifra. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Si usted prestó atención, y especialmente los lectores de la Biblia, se van a dar cuenta que hubo un versículo que no estaba presente. Las versiones más fidedignas de las Escrituras no contienen el versículo 4. Y en ese versículo decía que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que se metía primero, que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. ¿Por qué no está ese versículo? Porque evidentemente este versículo no está dentro del canon. Y sí era una explicación, algo por allí agregado, pero que no tenía, digamos, no tenía respaldo. ¿Y qué es lo que ese versículo enseñaba? Algo que probablemente era
algo así como una creencia popular de aquel entonces de que un ángel bajaba de vez en cuando de ese estanque, agitaba el agua y el primero que se echaba en el agua era sano. Las versiones más, vuelvo a repetir, las versiones más fidedignas no lo contienen. Entonces estamos en presencia de un hecho sumamente interesante y sumamente llamativo. Tal vez, pasando en limpio, diríamos que había un lugar, un estanque, el estanque de Betesda, donde había una colección de enfermos que estaban allí. Y de pronto en la creencia popular estaba que si se metían en el agua cuando aparentemente descendía un angelito y agitaba el agua, iba a ser sano de su enfermedad. Entre ellos había un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Él estaba esperando lo que todos los demás esperaban. Él estaba creído de las creencias de todos los demás. Pero allí estaba Jesús también. Y yo digo que usted se va a dar cuenta que el centro de este pasaje no es el ángel que descendía de vez en cuando, no era la creencia popular. El centro de este pasaje es Cristo, es Jesús. Jesús cambió la historia de ese hombre y ese hombre fue sano. En síntesis es así. Pero quiero hablar un poco de las creencias populares y cómo muchas veces en el fuera de lugar nuestro creemos en creencias que no tienen asidero bíblico, que no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios dice. Y entonces, ¿cuál es la creencia popular que a lo mejor hemos suscripto, nos hemos anotado? Hay varias. Y con el tiempo surgen cada vez más. Y entonces tenemos gente que de pronto suscribe al Gauchito Gil. De pronto tenemos gente que suscribe a San La Muerte. De pronto tenemos gente que suscribe al curandero del barrio. De pronto tenemos gente que cree en el orientalismo. Y de pronto tenemos gente que anda en búsqueda de cosas esotéricas. Como ven, también hay creencias populares hoy día, no solo en aquel tiempo. Pero la pregunta que yo me estoy haciendo y cuando leía esto, digo, ¿y cuál es la creencia popular a la cual podemos estar anotados o anotándonos o a la cual suscribimos? En aquel tiempo esta era una creencia popular. Y lo notable de las creencias populares, nos dice el versículo 3, que había mucha gente que estaba en ese lugar, en ese estanque. Mucha gente. Como en aquel entonces, hoy día mucha gente también está detrás de creencias populares. Mucha gente. Esto hace que muchas veces algunos creyentes o no se confundan y creen que porque mucha gente sigue algo, eso es genuino, eso es verídico, eso es real. La multitud de gente detrás de algo no garantiza una verdad. Y mucha gente puede estar detrás de una mentira, detrás de una falsedad. En aquel entonces había mucha gente detrás de esta creencia popular. En segundo lugar, habla de mucha gente, pero no habla de que el individuo en lo personal eran atendidos. Allí estaban ciegos, allí estaban gente minusválida, allí había paralíticos, pero estaban en el montón. Eran un grupo, eran una cantidad, pero ninguno era atendido en su particularidad. Ninguno era atendido en su necesidad, ninguno era considerado individuo valioso. Por eso que este hombre de 38 años así y nadie le prestaba atención. Este hombre estaba allí y a nadie le importaba. La otra característica de las creencias populares es que a veces uno se queda fuera. Ese hombre de 38 años paralítico dice de que siempre que intentaba llegar cuando pasaba algo en el estanque, era el último en llegar. ¿Por qué? Porque era paralítico. Y entonces otro se le adelantaba, otro llegaba antes, otro estaba primero. ¿Se ha sentido usted
así en algún momento? ¿Ha sentido que de pronto usted ha sentido en su corazón de que llegaba último? Usted sabe que hay muchos cristianos también que tienen esta sensación de que otros son bendecidos, pero no ellos. A otros les alcanza la bendición, pero no a ellos. Es como el sentir de siempre llego tarde. Llego tarde a la bendición, llego tarde a la palabra, llego tarde a que Dios trate conmigo. Esto no es real tampoco. Pero esto es una característica de las creencias populares. O sea, la masa, pero no el individuo. Los muchos, pero no soy importante yo, no sos importante vos. Pero de pronto dije que el tema central en todo este evento y en todo esto que se describe, que describe Juan, de pronto Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Y vamos a concentrarnos en cómo marca la diferencia Jesús como persona de tener una creencia cualquiera, de suscribir a una creencia que no es Cristo, que es otro, pero no Él. La primera cosa que quiero mencionar, versículo 6, dice que Jesús lo vio. Yo no sé usted qué siente cuando lee esta expresión, pero yo sí sé lo que usted siente cuando alguien a usted le presta atención. Usted se siente que al otro le importa. Usted siente que el otro lo tiene en cuenta. Usted siente que para el otro es importante. Tengo un defecto que yo no, cuando estoy en una conversación, me cuesta o me distraigo y saco los ojos de la otra persona. Y las personas más cercanas, más afectivamente cercanas a mí me dicen, o como esposo o como padre, me dicen, por favor, cuando te hablo, mírame los ojos. Qué importante es mirar. Qué importante es ver. Qué importante es prestar atención. Dicho de otra manera, qué difícil es hablar con alguien como yo, que empieza a mirar y para cualquier lado, se distrae, sus pensamientos van para otro lado y la otra persona queda hablando, pero siente desinterés, siente que no le estoy prestando atención. No era así Jesús. No era así Jesús. Jesús lo vio. Y te voy a aplicar el término futbolístico, cuando en la cancha, cuando Jesús me mira, me ve, me presta atención, le importo, como le importó a este hombre, 38 años, paralítico. Lo vio y ¿cómo lo vio? Tirado. Si hoy Jesús te viera, te mirara, y de hecho lo hace, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado? Hace un rato Gaby pasó, antes que yo tomara esta parte, para ayudarnos a pensar y a que concentremos nuestra mirada en el Dios que mira y en el Dios que ve, en el Dios todopoderoso. ¿Se acuerdan de la historia de Agar? Agar se había peleado con Sara, se va, huye de su lugar y se fue al desierto con su hijo Ismael. Y en el medio del desierto, y en el medio de la soledad, y en el medio del abandono, y en el medio del rechazo, ella descubrió a un Dios que la veía. De tal manera que bautizó ese lugar. En la antigüedad se tenía la costumbre que donde había eventos trascendentes le ponían el nombre. Jacob era un especialista en poner nombres a los lugares, porque allí le ocurrieron cosas. Y Agar dijo, este lugar es el lugar del Dios que me ve. El Dios que me ve. Te ve en tu condición, te ve en tu necesidad, te ve en el estado que estás, te ve cómo estás.
Y en el caso de aquel hombre, lo vio tirado. Lo vio. En esta mañana yo quiero alentarte a que creas firmemente y de todo tu corazón que Dios te ve. Que Dios te ve. Y esto es enorme. El Dios de los cielos, el Dios de la eternidad, el Dios creador de todo, me ve. ¿Saben lo que a mí me está pasando estos últimos días? Decido ir al jardín trasero de casa y me siento en una reposera y con mi esposa nos gusta tener plantas, flores. Un limonero que es la pasión de mi vida, no pasa día que no vaya a mirarlo. Le puedo contar los brotes que tiene en este momento, le puedo contar las futuras flores que van a salir. Porque cada detalle de ese limonero para mí es importante. Pero ¿sabe? No solamente ese limonero, cada planta, aún cada pastito del césped que piso, yo veo y descubro día a día la maravilla del Dios creador y creativo que tenemos. Este Dios que hizo las cosas tan prolijamente, tan perfectamente y tan asombrosamente, es el Dios que me ve. Había un autor cristiano, Pancho Martel, que decía un Dios que es un Dios afectivo y personal. Y cuando cantaba acerca de la flor, él podía decir de un pintor que sabe pintar, refiriéndose a Dios creador de esa flor. Me maravilla ver la perfección de este Dios, la creatividad de este Dios. No hay flor igual a otra, no hay planta que sea idéntica a otra. Sus hojas, sus flores, su aspecto, sus tonalidades de verde son únicas, porque es un pintor que sabe pintar. Y ese Dios, infinitamente poderoso, tremendamente creativo, eternamente vivo, es el Dios que me ve. ¿Qué Dios tengo? ¿Qué Dios tenés? Es el Dios que te ve. Sigue el relato. Y en el versículo 6, Jesús le hace una pregunta al paralítico y le dice, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sano? ¿Usted se preguntó por qué Jesús preguntó esta pregunta precisamente? El ciego Bartimeo estaba a los gritos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando lo oyó Jesús en medio de la gran multitud, había voces de todo tipo, algarabía, pero había un llamado, había alguien que lo llamó desde lo profundo de sus entrañas, de su corazón. Y lo llama, lo manda a llamar, tráiganlo. ¿Y saben lo que le pregunta? Lo mismo, ¿qué quieres que te haga? Estoy ciego. Jesús, ¿no te das cuenta que estoy ciego, que estoy paralítico? ¿Qué te parece que voy a pedirte que me hagas? Pero esta pregunta o esta actitud de Jesús no era caprichosa, ni mucho menos. Era absolutamente intencional. Jesús le pregunta al paralítico como le preguntó al ciego, como le preguntó a todos los enfermos que venían a él. ¿Quieres ser sano? ¿Saben por qué se lo preguntaba? Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir mal y nos hemos acostumbrado a vivir así. Creemos que esa es la vida. Hay un dicho que a veces se le pregunta a alguien, che, ¿cómo andás? Mal pero acostumbrado. ¿Lo escucharon? Aunque es medio risueño, es patéticamente cierto.
Porque hay gente que vive mal y se acostumbró a vivir mal y cree que esa es la única modalidad de vida. El enfermo sigue enfermo, el ciego sigue ciego, el emocionalmente dañado sigue dañado. Y se acostumbró a vivir así. Pasan los años y sigue viviendo igual. Por eso Jesús hace la pregunta del millón: ¿qué quieres que te haga? Porque ahí es donde viene la decisión. ¿Querés salir de las drogas? ¿Querés salir de la adicción? Jesús te lo va a preguntar. ¿Qué quieres que te haga? Porque es necesaria una decisión radical. Es necesario una decisión que surja, como dije hace un rato, de las entrañas de uno. Señor, sí, yo quiero ser sano. Qué triste es ver a personas que muchas veces son cercanas nuestras, que lo vemos que pasan los años y siempre sigue igual. No hay un interés de cambio, no hay un interés de que las cosas sean diferentes. Porque se acostumbraron a vivir así. Mal, pero acostumbrado. Y Jesús en esta mañana te va a hacer exactamente la misma pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y si no lo puedes definir con tus palabras, va a ser bastante difícil que logres, que obtengas, porque si no hay un sentido profundo de tu corazón, si no hay un clamor profundo de tu corazón, si no hay un deseo, un anhelo, difícilmente puedas recibir lo que quisieras que te ocurra. Tenemos problemas con las finanzas y jamás pedimos ayuda para que nos enseñen a administrar mejor nuestro sueldo. Y nos endeudamos cada mes más, pero no pedimos ayuda. No obtengo un trabajo fijo porque hay algo en mí que está fallando y que no me permite tener un trabajo de persistencia, y todavía sigo echando la culpa a todos los demás y no quiero cambiar. Tengo problemas con mi carácter y los cercanos a mí son víctimas primero de mi malestar, de mis enojos y, lo que es mucho peor, de mis palabras hirientes. Y no quiero cambiar. Y pasa la vida y yo te pregunto, ¿tienen que pasar 38 años? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu parte débil? ¿Cuál es dónde está tu problema? Y yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, según la cantidad de los que somos, vamos a encontrar que todos tenemos problemas diferentes, pero que en común tienen que si el Señor no pone la mano, difícilmente puede ocurrirnos algo. Pero tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo, algo que te queme el corazón, tiene que haber un fuego en tus entrañas que te lleve a decir, no quiero seguir así. Señor, 38 años, siempre he llegado tarde. Pero ¿saben lo que cambió la historia de ese hombre? Es que en ese lugar, en ese momento y en esa circunstancia, Jesús estaba allí. Lo vio tirado, se acercó, quiere ser sano. A mí no me impresiona la cantidad de años que usted tenga como creyente evangélico. Y a usted tampoco le impresiona qué título tenga yo. Lo único
que importa es cuánto el Señor ha cambiado en nuestras vidas. Cuánto Dios ha transformado dentro de nuestros corazones. Y por favor, nunca use la expresión mal pero acostumbrado. No hay una expresión más antibíblica que esa. ¿Cómo mal pero acostumbrado? No se acostumbre a vivir indignamente, no se acostumbre a coquetear con el diablo, porque cada vez que usted no sana algo, cada vez que no se produjo un cambio, hay una puerta abierta para el infierno y Satanás. Entonces, cuando busco al Señor, busco un cambio radical, busco una intervención divina, busco que Dios haga algo poderoso en mi vida, porque si no lo hace, voy a estar en dificultades. Y aquel paralítico buscó, mejor dicho, Jesús lo buscó a él. Allí en la creencia popular era un número más dentro de tantos, pero para los ojos de Jesús él era una persona valiosa, en la cual pudo poner sus ojos, verlo tirado, y Jesús extendió la mano y pronunció la palabra de fe, pronunció la palabra de poder. Quiero terminar con el versículo 9, que dice: al instante aquel hombre quedó sano. Al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su camilla, su lecho, y empezó a andar. Y empezó a caminar. Y la gente de alrededor se asombró, y los escribas y los sacerdotes le preguntaron: ¿quién te sanó? No, ni sabía quién era. Después sí lo identificó y dijo quién era. Pero él fue sano. Al instante fue sano. Y yo quiero traer esta palabra que habla de temporalidad. Al instante. Cuando usted clama, al instante, Jesús lo escucha, viene, lo ve, no se asombra ni se escandaliza por el estado en el que usted está. Usted puede estar tirado, pero Jesús es un especialista para levantar al caído, para restaurar al enfermo, para sanar al que tiene heridas. Jesús es un especialista. Y tengo una buena noticia: Jesús está acá. Y si Él está todo bien. Y va a estar todo bien. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y vuelvo a invitarte a que ores al Señor. Aquel paralítico abrió su boca para hablar de su necesidad. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que pueda caminar. La pregunta retumba en esta iglesia, en esta hora. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Abre tu corazón, abre tus labios y dile: Señor, que pueda andar, que pueda caminar, que pueda ver, que pueda soltar, que pueda sanar. Díselo al Señor. Y el mismo poder que actuó en aquel estanque de Betesda es el mismo poder
que Jesús tiene hoy para levantarte de tu postración y de tu necesidad. Hace un rato Elías nos leyó en Apocalipsis, en aquella visión que Juan tuvo del cielo de la eternidad, donde ahora Jesús está a la diestra del Padre. Y todo habla de la grandeza y el poder de Jesucristo resucitado. Y con el mismo poder que Dios le levantó de entre los muertos, es el mismo poder que Dios te levantará a ti. Abre tu corazón y díselo. Abre tu corazón. Clama a tu Dios. Haz pacto con el Señor otra vez. Otra vez. Sansón estaba atado allí en el templo del dios Dagón y los filisteos estaban muy orgullosos de haber vencido a su archienemigo y lo tenían atado en las columnas del templo y había una gran celebración al dios pagano. Pero allí estaba Sansón, que le habían quitado los ojos. Se habían burlado de él y lo estaban usando como un juguete ahora. Pero él clamó desde sus entrañas, desde lo profundo, le dijo: Señor, tan solamente esta vez. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque muchas veces había prometido y no cumplido. Pero en esa última oportunidad, él le pidió: Señor, por favor, tan solamente esta vez. Y el Señor le devolvió el poder. Ese poder sobrenatural que tenía. Y entonces dice que tomó fuertemente las dos columnas centrales de ese templo y las removió, y se cayó toda la estructura de ese templo y murieron más de 4.000 personas. O sea, las muertes postreras fueron todas y mayores que las primeras. Terminó su vida, pero Dios le concedió el pedido de su corazón. Tan solamente esta vez. Yo siento que en esta mañana hay personas aquí también que como Sansón, a lo mejor prometieron varias veces, pero yo te invito a que lo hagas una vez más. Una vez más. No pongas límite a la misericordia y al perdón de Dios. No pongas límite a la gracia de Dios. Tan solamente esta vez. Tan solamente esta vez. Señor, yo quiero rogarte por tu Espíritu Santo que estés obrando en todos nosotros de una manera trascendente, de una manera profunda y real. Señor, como aquel paralítico durante tantos años, no queremos acostumbrarnos a seguir viviendo igual. En esta mañana nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Señor, que tú nos limpies, que tú nos restaures, que tú nos levantes. Y que la postrer gloria de nuestra vida sea mucho mayor que la primera. Señor, tiempos nuevos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.